empezar, vamos a empezar la clase de hoy. Y la última clase que estuvimos en Mateo capítulo 7 y terminamos en el versículo 12, ¿verdad? Donde Jesús exhorta a que tratemos a las personas de una manera justa, de una manera bondadosa, de una manera piadosa, porque dice el verso 12 donde terminamos: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. O sea, él está hablando acerca de cómo debemos tratar a las personas. Y nosotros vamos a tratar a las personas cuando nosotros tenemos la guianza de Dios, la guianza de la palabra, la guianza del Espíritu Santo. Pues nuestro carácter va a ser un carácter agradable, va a ser un carácter piadoso, va a ser un carácter comprensivo, va a ser un carácter con gracia. Vamos a poder tener gracia por las personas que quizás no son perfectas. Bueno, en realidad nadie es perfecto, pero a veces hay personas que las tratamos de una manera indiferente, o a veces las tratamos de una manera un poco fuerte, ¿verdad? Porque a veces vemos de que no son creyentes o no tienen el carácter de Cristo. Pero el Señor nos enseña que nosotros somos la luz. Nosotros les vamos a mostrar el carácter de Cristo en nosotros. Y cuando ellos lo vean, van a ver que las cosas son diferentes, ¿verdad? Tal vez no al instante ellos lo van a notar, pero sí van a ver que nuestro carácter, nuestro trato es diferente, y entonces ellos van a descubrir que nosotros pues tenemos algo diferente, ¿verdad? Algo especial que el Señor nos da, que el Señor nos transforma nuestro carácter. Entonces, después de ese pasaje, vamos a empezar con la última parte del capítulo 7, y ahí habla acerca va a hablar de dos puertas, ¿verdad? Jesús se va a enfocar en dos cosas, ¿verdad? O donde tenemos que elegir algo. O sea que Jesús no pone varias puertas, solo pone dos puertas, ¿verdad? Dos puertas, dando a entender de que nosotros tenemos que hacer, digo nosotros, o sea, la gente, ahí estamos incluidos nosotros, tenemos que tomar una decisión por cuál puerta vamos a entrar, ¿verdad? Si vamos a entrar a la puerta del reino de Dios, o vamos a estar en la puerta del mundo, podríamos decirlo de esa manera, como vive el mundo sin Dios. Entonces Jesús va a exponer de que hay dos tipos de puerta, ¿verdad? Una es estrecha y la otra es ancha. Mateo 7:13 dice: entren por la puerta estrecha. Le está diciendo a la gente, entren por la puerta estrecha. Y luego va a hablar de la puerta ancha, dice, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Que conduce a la destrucción. O sea que la gente es la que toma la decisión de entrar a la destrucción. Fíjese que la va a llevar la misma destrucción. O sea, no es Dios quien nos mete a la destrucción, sino es el mismo ser humano que escoge llevar un camino, entra por una puerta ancha, donde hay un camino amplio, ¿verdad? Un camino espacioso, dice, que conduce a la destrucción. O sea, al final es destructivo ese camino. Nos destruye nuestra alma, nos destruye nuestro espíritu, nos destruye nuestra esperanza, en fin, destruye nuestra vida. ¿Por qué? Porque al final no va a terminar en vida eterna, sino va a terminar en una muerte eterna, ¿verdad? Donde ya no va a haber remedio. Entonces Jesús está hablando de esto. Dice, entren por la puerta estrecha. O sea que Jesús nos pide, nos aconseja que tomemos la decisión de entrar por la puerta estrecha. Eso se lo estaba diciendo a la gente de su época, ¿verdad? La gente de su época. Y igual es para nosotros hoy.
Nos está diciendo que entremos por la puerta estrecha. Y luego el versículo 14 habla acerca de esa puerta estrecha. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino. Imagínese usted una puerta estrecha donde difícilmente uno puede entrar a un lugar. O sea, la puerta estrecha representa una postura, una posición donde uno tiene que hacer un esfuerzo para entrar. Un pequeño esfuerzo para entrar, ¿verdad? En una puerta estrecha, si usted trae una carga, unos bultos o algo que ocupa más espacio, pues a lo mejor no lo va a poder pasar, ¿verdad? O sea, tiene usted que tomar ciertas medidas, ¿verdad? Tiene que ponerse en una cierta postura para que usted pueda entrar por esa puerta. Pero dice el verso 14, pero estrecha la puerta y angosto el camino. Está hablando de un estilo de vida, ¿verdad? Está hablando de un estilo de vida que precisamente dice que conduce a la vida. Vamos a dejar entrar a otra persona que conduce a la vida. Entonces estamos viendo de que hay dos puertas. Una es la angosta, Mateo 7:13, la puerta estrecha, la puerta angosta, que es también un camino angosto. Y está hablando del camino no lo está diciendo directamente Jesús, pero está dando a entender que es el camino espiritual, ¿verdad? El camino que escoge agradar a Dios. Entonces, a eso se está refiriendo. Esa es la puerta cuando uno decide entrar al reino de Dios. Entrar al reino de Dios, esa es la puerta estrecha. Sí, la puerta estrecha es la puerta de la humildad o de la humillación. Más adelante, en este mismo evangelio, en Mateo capítulo 18, Jesús va a hablar que para entrar al reino de Dios, que es la puerta estrecha, también uno tiene que ser como niños. Usted tal vez lo ha leído en Mateo 18. Dice que le preguntaron a Jesús que quién es el más grande en el reino de Dios o en el reino de los cielos. Dice que llamó un niño y él dijo que si no os hacéis como uno de estos niños, dando a entender que tú no eres una persona humilde, porque lo que está queriendo representar Jesús en el niño es la humildad, la carencia de orgullo. Un niño a esa edad no tiene la malicia de tener orgullo. Entonces es una persona dócil, una persona moldeable, una persona que se le puede enseñar. Entonces Jesús por eso dice que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños, ¿verdad? Hablando del carácter, del modo de uno. Entonces, es lo que está queriendo decir, que la puerta estrecha es la puerta de la humildad o de la humillación, y eso también lo que Jesús le explica en Mateo 18. La puerta ancha es la puerta del orgullo, de sentirse y creerse superior a los demás, de menospreciar a los demás, de sentirse más santo que los demás o mejor persona que los demás. Esa es la puerta del orgullo, de sentirse independiente, que no necesita de Dios, de sentirse autosuficiente, de vivir la vida sin temor de Dios. Esa es la puerta ancha de la vida que vive sin importarle si hay un Dios a quien honrar, si hay un Dios a quien servir y obedecer, que no respeta a Dios. Esa es la puerta y el camino ancho, que vive más para el placer de la carne que para agradar a Dios, ¿verdad? Entonces Jesús está haciendo esta separación donde el ser humano tiene que escoger en qué puerta quiere entrar, porque Dios no nos introduce a su reino a la fuerza, sino que Él nos llama y nos invita y nos ofrece promesas de vida eterna y de otras cosas. Entonces es uno el que acepta la invitación, es uno el que decide seguir a Cristo. En otras partes Jesús dice, el que quiera seguirme. O sea que es una invitación que hace Jesús, un llamado donde invita a la gente a tomar esa decisión. Y ya vimos que la puerta ancha termina en destrucción.
y la puerta angosta conduce a la vida, ¿verdad? Pero cuando dice vida, no es tanto la vida física, sino la vida eterna, la vida de Dios. Aquí está hablando de una vida, la vida del cielo, ¿verdad? Donde están las bendiciones que Dios ofrece, en ese tipo de vida, ¿verdad? Entonces ya vimos que hay dos puertas, la estrecha y la ancha, ¿verdad? Entonces, esa es la enseñanza de Jesús. Entonces, él está ya como resumiendo todo lo que ha dicho en el Sermón del Monte. Luego, yo no sé si ustedes quieren comentar algo acerca de las puertas, ¿verdad? Porque a veces pensamos de que el ser humano no... le voy a poner algo de los judíos, hermanos, los judíos hasta el día de hoy, ellos piensan de que no tienen que escoger. ¿Sí? Ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham y ya estamos adentro. Como diciendo, nosotros no necesitamos a Jesucristo. ¿Por qué? Estoy hablando de los judíos que hasta el día de hoy muchos así piensan. Nosotros somos descendientes de Abraham, somos herederos de las promesas de Dios y por haber nacido siendo israelitas, no necesitamos de Jesús. Y esa es una equivocación, ¿verdad? Porque aún Abraham, Dios le dijo, salte de tu tierra, yo te voy a mostrar una tierra nueva. Y Abraham tomó la decisión de salir, ¿verdad? Por fe, desde luego, ¿verdad? Entonces aceptó la oferta de Dios. Y entonces es bien importante aceptar la oferta de Dios, ¿verdad? Porque Dios tampoco nos va a meter a un lugar donde no querramos estar, ¿verdad? Entonces, esa es la decisión humana, que también cuenta. La decisión humana también cuenta dentro de la elección que hagamos, qué resultados queremos para nuestra vida. Destrucción, muerte o vida, bendiciones, ¿verdad? Que vienen en esa elección que vamos a hacer. Luego vamos a pasar al capítulo 7, verso 15, donde va a hablar acerca de dos tipos de árboles con sus frutos, ¿verdad? Y aquí va a hablar de que nosotros, bueno, primeramente, él está hablando a la gente de su época, a la gente de su época, y Jesús le dice a aquellas personas, verso 15, cuídense de los falsos profetas, cuídense de los falsos profetas. En el pueblo de Israel, Dios mandaba profetas. Y hay una lista muy grande de profetas en la Biblia, pero también habían falsos profetas. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan la época del profeta Elías. Dice que nada más él quedaba como profeta de Dios. Y habían 250 profetas de Baal que le servían al Dios, a un ídolo de los cananeos, que era el pueblo vecino, que eran profetas de Baal. Y habían otros 400 profetas que le servían a una diosa que se llamaba Astarte, que era la diosa de la fertilidad, ¿verdad? Entonces, imagínense, nada más quedaba un profeta verdadero, que era Elías, que se enfrentó a estos profetas. Bueno, en realidad no quedaba solo Elías, habían otros 200 profetas de Dios, pero estaban escondidos. Estaban escondidos porque la reina Jezabel los quería matar. Porque ella quería siempre instituir su religión falsa, porque ella no era israelita, era pagana. Entonces, Elías se tuvo que enfrentar a esos falsos profetas. Y entonces vemos la historia ahí en el libro de Reyes, ¿verdad? En el libro de los Reyes. Y ahí en la Biblia también vemos cómo surgieron muchos falsos profetas que en la época de Isaías, en la época de Jeremías, surgieron muchos profetas que le profetizaban al pueblo cosas que Dios no había dicho, ¿verdad? Y en vez de acercar al pueblo a Dios, lo alejaban de Dios, ¿verdad? Porque no les hacían ver sus pecados, no les hacían ver sus errores, sino que les decían palabras que ellos querían oír, donde todo iba a estar bien, donde todo iba a ser paz y tranquilidad, donde
todo iba a ser, que Dios los iba a bendecir en todo y pura prosperidad. Les hablaban de pura prosperidad económica y de física, cuando Dios no había dicho eso. Cuando Dios, al contrario, mandaba al profeta Jeremías, Isaías, para decirles que si no se arrepentían de sus pecados, eso que le decían los otros profetas no iba a venir, sino al contrario, iba a venir castigo, iba a venir un juicio, porque se estaban portando muy mal. Entonces, los profetas, hermanos, los profetas falsos siempre existieron en el pueblo de Israel, siempre. Aún en la época de Moisés, cuando estaban en el desierto, se levantaron unos hombres que querían ser líderes, ¿verdad? Ya es más, ya eran líderes de sus tribus, pero ellos querían quitar a Moisés y a Aarón, y ellos querían dirigir al pueblo. Entonces, si usted llega a leer esa historia en Números capítulo 16, se va a dar cuenta cómo Dios castigó a esos profetas o a esos falsos líderes, ¿verdad? Que hablaban al pueblo. Cuando vimos la palabra profeta, a veces nosotros pensamos que solo que habla de una persona que predice el futuro, pero en realidad para nada tiene que ver con eso del futuro, sino que el profeta es el que llama al pueblo a acercarse a Dios, el que le hace ver al pueblo sus errores y el que le hace ver al pueblo que hay un Dios y hay que respetar. Ese es el verdadero llamado del profeta, ¿verdad? Desde luego que a veces el profeta anuncia alguna cosa que Dios le dijo. Les advierte que si no se arrepienten va a venir algo. Pero en realidad el llamado del profeta es al arrepentimiento. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Profeta, el último profeta. Él habló haciendo un llamado al arrepentimiento, que la gente se arrepintiera. Y dice que mucha gente empezó a llegar al río a bautizarse. Entonces, y cuando Jesús habla, cuando dice cuídese de los falsos profetas, precisamente está hablando, todavía a Juan no lo habían matado, a Juan el Bautista. Y hablando, como dando a entender que el verdadero profeta era Juan el Bautista, pero habían otros que no hablaban, no hacían un llamado al arrepentimiento. Y por eso dice aquí el verso 15, cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, dando a entender que venían con una apariencia de buenas personas. Pero por dentro dice, son lobos feroces, son lobos feroces. A mí me gustaría que ustedes en su tiempo libre puedan leer Jeremías capítulo 23, todo el capítulo de Jeremías 23, porque ahí explica muchas cosas de los falsos profetas, ¿verdad? Y Jesús está haciendo alusión a esto, porque esto era bien común en el pueblo de Israel, que un falso profeta es alguien que hablaba como dándole esperanza al pueblo de algo que no iba a suceder. En vez de que los llamara al arrepentimiento, nada más nada más les hablaba cosas bonitas, supuestamente bonitas, ¿verdad? Que ellos querían oír. Y ellos seguían con su vida de pecado, con su vida de desorden. Y, o sea, no había un arrepentimiento. Entonces, por eso dice aquí, cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Son lobos feroces. Sí. Y luego dice, por sus frutos los conocerán. Los conocerán, dice. O sea que estos profetas también se les va a poder identificar por la manera de vida que ellos llevan, ¿verdad? Por sus frutos los conocerán. Y luego hace una pregunta a Jesús en el verso 16. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? O sea, o higos de los cardos. Los espinos y los cardos pues no dan frutos, son árboles que solo dan espinas. Arbustos que solo dan espinas, no dan fruta. Pero por eso hace la pregunta, ¿se recogen uvas de los espinos? La respuesta es no. ¿O higos de los cardos? Tampoco. Verso 17, del mismo modo, todo árbol bueno
da fruto bueno. Aquí está hablando de los profetas, ¿eh? El contexto todavía es de los profetas. Las personas que hablan de mí, está queriendo decir Jesús, o quieren hablar de Dios, por sus frutos los van a conocer, ¿verdad? ¿Qué tipo de vida llevan? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su reputación? Entonces, dice, del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno. Un árbol que está sano da frutos sanos. Y luego dice, pero el árbol malo da fruto malo. O sea que una persona buena no va a hacer cosas malas. Y una persona mala no va a hacer cosas buenas, ¿verdad? Quizás las va a disfrazar, pero no van a ser buenas, no van a ser auténticas. Eso quiere decir, genuinas. Entonces, el verso 18 dice, un árbol bueno no puede dar fruto malo, ¿verdad? Un árbol bueno no puede dar fruto malo. O sea que su espíritu, el espíritu de una persona regenerada, siempre va a dar cosas positivas, buenas. Y un árbol malo, dice, no puede dar fruto bueno. O sea, va en contra de su naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, si un árbol da una fruta venenosa, nunca va a dejar de dar frutas venenosas. Siempre las va a dar venenosas. Y un árbol que da fruta, una manzana, por ejemplo, un árbol de manzana siempre va a dar manzanas, ¿verdad? Nunca va a dar una fruta mala, o sea, otro tipo de fruta que no sea buena. Siempre, de acuerdo a su naturaleza, eso va a producir. Y es lo que está queriendo decir Jesús. Ustedes tienen que darse cuenta que las palabras pueden decir una cosa, pero las acciones, el estilo de vida dice otra cosa, ¿verdad? No se dejen engañar, ¿verdad? Tienen que ustedes ser bien listos. Por eso dice el verso 20, así que por sus frutos los conocerán, no por sus palabras, por sus frutos, por el resultado de la vida, tipo de vida que llevan, ¿verdad? Ahí es donde se va a ver. Y aquí Jesús está hablando, hermanos, de que en Israel siempre habían profetas falsos. Habían profetas falsos. Dios siempre levantaba profetas buenos, como Isaías, Jeremías, Elías, Eliseo, Malaquías, Nahún. Todos los profetas de la Biblia eran profetas buenos. Y aún hubieron otros más que no escribieron libros, que fueron muy buenos profetas. Por ejemplo, el profeta que fue a hablarle al rey David se llamó Natán, que le hizo ver su pecado, ¿verdad? Y así hubieron otros profetas que no escribieron libros, pero aparecen sus historias en la Biblia, que fueron buenos profetas, ¿verdad? Porque cumplieron con el trabajo de hacerle ver el pecado a las personas, ¿verdad? Y las personas se arrepentían. En el caso de David, él se arrepintió de sus pecados y Dios lo perdonó. Entonces, el versículo 21 va a hablar acerca de algo que Jesús va a recomendar. Mire. Verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Fíjese, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea que no es por lo que digamos, no es porque yo diga que soy cristiano, porque yo lo diga, eso no quiere decir que estoy en el reino de los cielos. No es algo automático, ¿verdad? Eso que está queriendo decir Jesús. O sea que no es por las palabras, es por los hechos, ¿verdad? Si no, dice, solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí lo que está queriendo decir Jesús, en el contexto de este capítulo, estamos viendo de que aquel que recibe la palabra de Dios, la cree, la obedece, se arrepiente, busca un cambio en su vida, ese está haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el profeta Juan el Bautista estuvo profetizando, mucha gente fue tocada por la palabra de Dios y se convirtieron. Y aún Jesús fue, ¿verdad? Fue a bautizarse. Entonces, estamos viendo de que aquí el que hace la voluntad de Dios
está hablando del que la persona que escucha la palabra y se arrepiente y busca una renovación en su vida, ¿verdad? Porque se da cuenta de que el tipo de vida que lleva no le va a traer nada bueno, va a terminar mal. Luego dice el verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Bueno, aquí Jesús está hablando de una manera hipotética. Fíjese, no está diciendo que estas personas lo hicieron. Simplemente la forma que lo está diciendo es como diciendo, él está exagerando la nota como como que parezca que sí hicieron algo que nunca hicieron. Le voy a decir por qué. Dice, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Jesús está hablando hipotéticamente y exagerando para dar énfasis a algo que no es real. Es una expresión irónica, ¿verdad? Dice, ellos nunca fueron realmente siervos ni profetas de Dios. Si ellos hubiesen podido hacer obras de poder. Pero un falso profeta o un falso siervo no puede hacer obras de poder. Pues ni siquiera han tenido una vida de arrepentimiento, una vida genuina de buscar a Dios. ¿Cómo podían llevar a cabo? ¿Cómo podían ellos profetizar en nombre de Dios y expulsar demonios y hasta hacer milagros? Si Dios o si Cristo no los había empoderado, si Cristo no les había dado ese poder. Entonces Jesús está hablando aquí hipotéticamente porque los falsos profetas, Dios nunca ha llamado falsos profetas. O sea que Jesús nada más se lo está usando de una manera irónica, ¿verdad? Como diciendo, ustedes se creen profetas, pero no lo son, ¿verdad? Por eso es bien importante esto, ¿verdad? Por eso, mira qué dice aquí el versículo 23. Entonces les diré claramente, dice Jesús, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, ellos se querían identificar como que Jesús era su Señor. Jesús era su dueño, su amo, su jefe, su patrón. Pero Jesús dice, yo nunca los contraté. Yo nunca los conocí. ¿Cómo es que ustedes ahora me vienen a decir que ustedes hacían tales cosas? Como diciendo, eso no es cierto, dice Jesús. No puede ser. En otras palabras, Jesús nunca empodera a personas falsas para que hagan, o falsos profetas, para que hagan este tipo de señales, ¿verdad? Los verdaderos enviados por Jesús, en las siguientes clases más adelante vamos a ver que él cuando llamó a sus apóstoles, dice que a él les dio poder, los empoderó. En Mateo 10, que no lo vamos a ver ahorita, dice que los llamó y ahí está la lista de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos, ¿verdad? A ellos sí les dio poder para que fueran a anunciar el reino de Dios. Y también cuando Jesús se fue, vino el Espíritu Santo. Después que Jesús se fue al cielo, vino el Espíritu Santo. Y también dice que llegó sobre los apóstoles en la reunión donde estaban y ellos empezaron a hablar y a profetizar. La palabra profetizar quiere decir hacer un llamado al arrepentimiento. No es quizás lo que a veces estamos pensando de que profetizar es hablar acerca del futuro, ¿verdad? Se ha desviado esa interpretación, pero la interpretación básica es el que hace un llamado al arrepentimiento. Un profeta es el que llama a la gente al arrepentimiento, que se acerque a Dios. Ustedes se recuerdan de Jonás cuando fue a Nínive. Él fue a hacerles un llamado al arrepentimiento. Y cuando el apóstol Pedro predicó, le preguntaron, después que él predicó, le preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y él dijo, arrepiéntanse y bautícense para que sean salvos. O sea que ese es el llamado del verdadero
profeta, ¿verdad? El profeta es el que llama al arrepentimiento, como lo hizo Juan el Bautista también. Y también exhorta a la gente, ¿verdad? La exhorta a que siga el camino de Dios. Entonces podemos ver que estos profetas, Jesús está hablando de esta manera, porque está hablando de una manera irónica, porque es ilógico que una persona que estuvo profetizando en nombre de Jesús y en el nombre de Dios y estuvo expulsando demonios y estaban haciendo milagros, ¿con qué poder lo estaban haciendo? Si Jesús nunca se los dio, ni Dios se los dio. Él simplemente está haciendo alusión como los profetas del Antiguo Testamento. Por eso les recomiendo que lean Jeremías 23 después de la clase para que se den cuenta de los dos tipos de profetas que habían, los verdaderos y los falsos. Pero siguiendo con la siguiente parte, bueno, este versículo, esta sección de este capítulo termina diciendo, entonces les diré claramente, jamás los conocí. En otra versión dice, apartaos de mí. Dice. Y esa es una frase que se usó en el libro de Números cuando unas personas del pueblo de Israel quisieron tomar el lugar de Aarón y de Moisés. Quisieron suplantarlos, quisieron sacarlos, como que quisieron hacerlos a un lado y ellos tomar el control. Entonces Dios los castigó. Dice que les dijo que se pararan a la puerta del tabernáculo donde Dios se hacía presente. Y entonces Dios les dijo que Moisés y Aarón eran las personas que él había escogido. Y luego ellos se pararon en la puerta de sus tiendas y dice que Dios les dijo, apártense de aquí, le dijo a la gente. Todos aquellos que quieran estar del lado de Moisés, apártense de esta gente. Entonces Jesús está usando esa misma frase, apártense de mí. Nada más que aquí dice, aléjense de mí, en esta versión. Y es en alusión a ese capítulo que pasó en esa época en el desierto. Y estas personas dice que cuando se alejaron, se separaron, Dios abrió la tierra y se tragó a toda esa gente. La tierra se los tragó. Con todo y familias, se los tragó la tierra. Entonces Jesús se está haciendo alusión de que los falsos profetas van a recibir el castigo de Dios, porque no están usando el nombre de Dios falsamente, en vano, cuando ni siquiera ellos mismos se han arrepentido de su forma de vida. Bueno, pasamos a la siguiente parte donde vamos a ver el versículo 24. Vamos a ver otra parte. Dice, por lo tanto, Jesús va a hacer un resumen de todo lo que ha explicado el capítulo 5, donde están las bienaventuranzas, donde está el homicidio, el adulterio, el divorcio, el jurar, la venganza, el ojo por ojo, el amor a los enemigos, el dar a los necesitados, la oración, el ayuno, los tesoros en el cielo y en la tierra, la preocupación, juzgar a los demás, cómo tratar a los demás, luego la puerta estrecha, la puerta ancha, cuidarse de los falsos profetas, todo eso es todo un paquete, todo eso es un paquete, ¿verdad? De lo que Jesús estaba enseñando, es un resumen. Entonces, en el versículo 24, Jesús va a hacer un resumen de todo lo que está enseñando y dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Pues las que ha dicho en este sermón, y las pone en práctica. O sea que no es solo oír, sino poner en práctica. Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. O sea que construyó su casa sobre una base sólida que va a permanecer. Y luego dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó. La casa dice, no se derrumbó porque estaba cimentada
sobre la roca. La roca, hermanos, no es solamente habla de la persona de Jesús, ¿verdad? Sino de sus enseñanzas. Cristo es la roca porque Él es el fundamento de nuestra fe, ¿verdad? Pero no es solamente la persona, sino las enseñanzas. Porque mucha gente puede decir, yo creo que Jesús murió por mí. Pero si no sigue las enseñanzas de Jesús, no practica todo esto. Es una persona que odia a su prójimo, que es una persona que es adúltero, no respeta a su esposa o su esposo. Es una persona que es infiel, ¿verdad? Es una persona que jura en falso, ¿verdad? No es una persona honesta. Es una persona vengativa. Es una persona que odia, una persona que su tesoro es su corazón es el dinero, ¿verdad? El tesoro es el terrenal nada más. Y vive pensando en los problemas de la vida que Dios no los puede solucionar. En fin, todo esto, ¿verdad? Hay personas que se nombran cristianas, pero no viven una vida, no siguen los mandamientos de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Entonces, cuando dice Jesús que el que edificó su casa sobre la roca, está hablando de sus enseñanzas, ¿verdad? De las enseñanzas de Él. Que nosotros no solo las conozcamos, sino que las vivamos. Luego el verso 26 dice, porque todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Bueno, sabemos que si usted pone su casa a la orilla de un río, en la arenita, cuando venga la lluvia, el río se va a crecer. Y cuando venga el viento y la tormenta, pues esa casa se la va a llevar la corriente. Y no va a quedar nada. Y lo hemos visto, ¿verdad? En las noticias. Y luego dice el verso 27, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se derrumbó. Y grande fue su ruina. Yo que está hablando aquí de una casa, está poniendo el ejemplo de una casa, está hablando de una vida. Si tu vida tú la fundamentas en las enseñanzas de Jesús, las practicas, las vives, pues tú vas a permanecer, O sea, la promesa de la vida eterna es para ti. ¿Por qué? Porque vas a permanecer en esa promesa que Dios te da. Pero si no haces caso a la palabra de Dios y vives tu vida de una manera desordenada y no tomas en cuenta la palabra de Dios, pues tu vida va a terminar hecho una ruina. Es lo que está queriendo decir. Y tanto era para la época de Jesús, cuando él la predicó, como para ahora. La gente que no sigue a la palabra de Dios, pues sabemos de que pues vive con muchos problemas, vive con muchas situaciones complicadas. Y las personas que aman mucho el dinero, pues se dedican a hacer mucho dinero y al final no se lo pueden llevar. No se lo pueden llevar y tal vez vivieron una vida algo cómoda en esta vida temporal, pero en la vida eterna no la van a tener. Y de nada sirvió, ¿verdad? Tanto esfuerzo para nada en lo material. Así que es bien importante que pongamos atención a esto, ¿verdad? El sermón de la montaña, el sermón de Jesús. Versículo 28 dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, aquí es donde Jesús termina el primer libro, su primera sección. Mateo organiza su evangelio en 5 partes. El sermón del monte empieza la primera y aquí termina el sermón del monte. Por eso dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, aquí termina la primera sección. Dice, las multitudes se asombraron, dice, de su enseñanza. Las multitudes se asombraron de su enseñanza. O sea que la gente estaba maravillada en la forma que Jesús les enseñaba. Y luego dice por qué. Hay 2 tipos de enseñanza, se va a presentar aquí. Porque les enseñaba como quien tiene o como quien tenía, dice, autoridad. O sea que hablaba con propiedad, que él les explicaba realmente bien
el Antiguo Testamento, lo que escribió Moisés y lo que escribieron los profetas. Se los explicaba bien y claro, ¿verdad? Entonces la gente estaba sorprendida, como diciendo, ¿por qué no me habían explicado esto antes? ¿Por qué los maestros que nos enseñan la Biblia, el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, o sea, el Antiguo Testamento, ¿por qué no nos enseñaron esto? O no nos enseñan un montón de reglas, pero no nos enseñan la cosa de una manera simple y sencilla, ¿verdad? Y luego dice el verso 29, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Entonces estamos viendo dos tipos de maestros, dos tipos de enseñanza. Jesús es el maestro por excelencia, el maestro que ha interpretado la palabra de Dios, porque Él es la palabra de Dios. Jesús es la palabra, ¿verdad? Juan lo llama la palabra. En Juan 1:1 dice el verbo. Pero el verbo es una forma que dieron a conocer a Jesús en español, el verbo. Porque Juan dice, en realidad es la palabra, pero como no quisieron usar la palabra en español es femenino, usaron verbo porque es masculino, para que la gente entendiera que Jesús es masculino, ¿verdad? Pero en realidad, en muchos idiomas, las palabras a veces no son ni masculino ni femenino. Por ejemplo, en inglés la palabra es word. Word en inglés es palabra y no es ni masculino ni femenino. Pero en español sí tenemos ese problema. No es problema, pero es la forma del idioma. Entonces, pero la palabra de Dios es Jesús, ¿verdad? Jesús es la palabra viva de Dios. Entonces, si él es la palabra viva, pues él es el que mejor puede explicar la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, dice, aquí termina el primer discurso, en el verso 28, hay una conclusión y dice que tiene autoridad, no como los escribas. Jesús los superaba en conocimiento y en capacidad a los escribas, ¿verdad? O a los maestros de su época. Y aún a los maestros de hoy, a los maestros de hoy, yo he estado viendo videos de judíos que son rabinos. Entonces ellos cuando les preguntan por qué no creen en Jesús, ellos dicen, bueno, es que el Jesús que ustedes creen, o sea, él supone que los que le están preguntando son evangélicos, son cristianos. El Jesús que ustedes creen, dice, él no cumplió, dice, lo que la ley decía acerca de él. Cuando Mateo explica que todo lo contrario, que él cumplió todo lo que estaba escrito. Y ellos dicen, no, él no cumplió, dice, porque él mentía, dice, mintió. Dice. Y ponen ahí unos ejemplos tontos, ¿verdad? Que él no guardaba las leyes. Él no hacía esto, él no hacía lo otro. Por ejemplo, dice, el Mesías que ustedes creen, dice, Dios dijo que iba a traer paz, dice, y no ha traído paz, dice. Nosotros todavía estamos en guerra, dice, por 2000 años, dice. Entonces no ha traído paz, dice. ¿Cómo? ¿Por qué dicen que? ¿Por qué él dijo que el profeta dijo que el Mesías iba a traer paz? Pero dice, no ha traído ninguna paz. Al contrario, él mismo dijo que no traía paz, sino que traía espada. Claro que ellos no entienden el modo de hablar de Jesús, ¿verdad? Entonces, y luego dice, no, es que ese Mesías, dice, fue un rey impostor porque murió en una cruz. Murió en una cruz y la Biblia dice que el que muere en una cruz es una persona los malditos mueren en una cruz. O sea, las personas, los peores criminales mueren en una cruz. Y él murió en una cruz. Él no puede ser nuestro Mesías, dice. Aparte, dice, si ustedes dicen que resucitó, dice, y no está aquí su cuerpo, dice. Nunca vimos su cuerpo, dice. Nunca, si él resucitó, ¿por qué no se quedó, dice, a poner paz, dice? Se fue, dice. Entonces, es pura mentira lo que ustedes creen, dice. Entonces, ellos no aceptan, ¿verdad? No aceptan lo que vino a enseñar Jesús. Y ellos piensan de que ese Mesías en el cual nosotros creemos
pues un falso Mesías, ¿no? Son muy pocos los judíos que han creído en Jesús, ¿verdad? Entonces, pero ellos están esperando al Mesías, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nosotros entendamos de que ellos, precisamente Mateo escribió su evangelio para mostrarles que sí es el Mesías Jesús. Él ya cumplió todo lo que se escribió de él acerca de lo que los profetas hablaron de él, ¿verdad? Bueno, quisiera ver qué es lo que han entendido ahorita de esta clase. Me gustaría que platiquen un poco, hoy que somos pocos. ¿Qué me cuentan? ¿Qué me dicen de la puerta estrecha, del árbol y sus frutos, los profetas, la roca? No sé qué es lo que, si quieren comentar algo. Me gustaría que comenten algo sobre eso. Ahí. Sí, hermanita Clara. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es perfecta, sí, claro. ¿Qué más podemos buscarle? Si está bien claro en las escrituras. Sí, ¿verdad? Claro. Así es, hermanito. Uh-huh. Yo quisiera comentarles algo acerca de estos profetas, ¿verdad? Esta parte donde dice que los profetas, si usted lee los profetas falsos que hubieron en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Isaías, sobre todo en Jeremías 23, usted va a ver que esos profetas le anunciaban a la gente paz, tranquilidad, bienestar económico, que todo iba a estar bien. Pero ellos vivían una vida que ahí mismo les dice los profetas en qué tenían que arreglar. Y ahí dice que eran muy materialistas, no ayudaban ni a las viudas ni a los huérfanos. Dice que eran bien egoístas, vengativos, eran rencorosos, le llevaban a Dios a animales enfermos, a sacrificio, ¿verdad? Hacían trampa en lo que hacían. O sea que no respetaban a su esposa. O sea que era una vida como si fueran paganos, ¿verdad? Entonces, los profetas llegaban y les decían que todo estaba bien, que con que se acercaran al templo, que todo iba a estar bien. Si se acercaran al templo, pero Dios dice, ya me cansé de ustedes, ya no quiero sus sacrificios, porque ustedes no entienden. Y Dios los castigaba, y les voy a mandar castigos, y a ver si así entienden. Y los castigaba, y como que querían reaccionar, ¿verdad? Uh-huh. Y luego pasaba el tiempo y volvían otra vez a lo mismo. Entonces, este libro de Mateo, hermanos, acuérdense que cuando empieza Juan a predicar, le dice a los fariseos, ¿quién les dijo que ustedes se van a escapar del juicio que está por venir? ¿Ves? El libro de Mateo habla de un juicio que está viniendo para el pueblo de Israel. Y llegó en el año 70. Llegó en el año 70. Entonces, Israel fue destruida en el año 70 por los romanos. Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente parte, ¿verdad? Cuando lleguemos al capítulo 11, vamos a ver cómo es que Jesús les anuncia. Más adelante, se lo dice varias veces, pero aún Juan el Bautista lo dice. ¿Quién les dijo que se van a escapar del juicio que viene pronto? Entonces, y llegó el juicio, ¿verdad? Y no se escaparon. 2000 años estuvieron los judíos vagando por el mundo en distintos países, esparcidos, ¿verdad? Y hasta el día de hoy no han podido construir su templo, ¿verdad? Porque según ellos piensan de que van a construir su templo otra vez, porque ellos no creen que Jesús es el Mesías y que Él es el sumo sacerdote que está en el cielo intercediendo. Entonces, para ellos eso no existe. Para ellos es que no ha venido y aquí es donde ellos piensan que un día van a construir el templo otra vez y van a reanudar los sacrificios como se hacían antes
y en esa época entonces ya va a venir el Mesías y él va a entrar al templo, ¿verdad? Entonces ellos tienen unas ideas así que según ellos, que todavía no se ha cumplido la venida del Mesías. Entonces, y ya vino, ¿verdad? Y ya han pasado 2000 años y ellos ni se han dado cuenta, ¿verdad? Y siguen con sus esperanzas de que un día vendrá, ¿verdad? Y sí, un día va a venir, pero no como ellos se lo imaginan. Entonces, es bien importante esto, ¿verdad? Porque en la siguiente clase vamos a entrar ya a lo que es 10 milagros que hace Jesús. Del capítulo 11 al capítulo, perdón, del capítulo 8 al capítulo 11, no, al capítulo 8 y 9, Jesús va a hacer 10 milagros. ¿Y por qué 10 milagros? Bueno, cuando se hablaba de Dios, de muchas cosas que Dios hacía, Dios usaba el número 10, ¿verdad? Como para reafirmar su grandeza. Por ejemplo, los judíos piensan de que cuando Dios hizo el mundo, Él dio 10 órdenes. Dio 10 órdenes. Que se haga la luz, que se haga el sol, que se haga esto y lo otro. Fueron 10 órdenes que dio Dios. Cuando Dios mandó las plagas de Egipto, fueron 10 plagas. Y así ellos usan el número 10 para dar a entender algo que está relacionado con Dios mismo. Entonces aquí Mateo va a presentar 10 milagros, ¿verdad? Para demostrar que hay una conexión entre Jesús y Dios. Que así como Moisés mandó 10 plagas a Egipto, así como en el desierto 10 veces el pueblo de Israel tentó a Dios, en el transcurso de que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida, dice que 10 veces tentaron a Dios. Entonces el número 10 es bien importante, ¿verdad? Dios dio 10 mandamientos. ¿Se acuerdan? El número 10 tiene mucho que ver, ¿verdad? Entonces aquí, en los siguientes 2 capítulos, Mateo va a poner 10 milagros. Pero están puestos a propósito, son 10. Los agrupó en 10 para hablar de que se está cumpliendo en estos milagros lo que se anunció de Jesús con su venida, que él iba a ser el ungido de Dios. Y Mateo está como demostrando que con estos 10 milagros se está cumpliendo lo que se escribió de él. Allá en Isaías dice que cuando el Mesías viniera, que el sordo iba a oír y que el cojo iba a andar, ¿verdad? Y así muchas cosas iban a pasar sobrenaturales. Entonces eso es lo que vamos a ver la siguiente semana. Vamos a ver 10 milagros que Jesús hace y el propósito de los milagros, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, cuando a veces leemos la Biblia, a veces pensamos de que Dios puede seguir haciendo milagros, y lo puede hacer a la hora que Él quiera, ¿verdad? Eso no hay lugar a dudas. Pero a veces no nos damos cuenta de que estos 10 milagros que están aquí, se pusieron con un propósito. El propósito es de que corroborar que Jesús es el que había de venir, ¿verdad? Y Mateo está dando pruebas de que Él es el que había de venir. Entonces, no es necesariamente que todos los milagros que suceden o que Dios hace, Dios siempre los hace con un propósito, ¿verdad? Con un propósito. No solamente va a ser un milagro porque sí, ¿verdad? Porque sí. O sea, tiene un trasfondo el milagro, ¿verdad? Y entonces a veces eso no lo captamos cuando no nos lo explican, ¿verdad? Entonces los milagros que Jesús hizo tienen un trasfondo, ¿verdad? Quiere dar a entender que el reino de los cielos había llegado, que el Mesías que estaban esperando ya había llegado, pero al mismo tiempo no llegó para estar de una vez ya en plenitud, sino que llegó, como que se inauguró
pero que todavía falta la plenitud. Lo que nosotros estamos esperando cuando Cristo venga por segunda vez. Es cuando ya va a ser en su totalidad. Entonces, estos milagros nada más son una muestra de que el reino llega, ¿verdad? Pero todavía no se culmina. Y eso, las bendiciones totales van a llegar cuando llegue el reino de Dios en su totalidad. Porque estos milagros que vemos acá, aunque son milagros hechos por Jesús, como les digo, tenían un propósito. Y es bueno entender eso, ¿verdad? Para que podamos entender la escritura, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos que Jesús va a hacer milagros a la hora que querramos nosotros, ¿verdad? O que lo necesitemos, ¿verdad? Y puede ser que sí lo haga, pero no es algo que es una regla, ¿verdad? No es una regla. Y eso es lo que tenemos que entender de la palabra de Dios, que las bendiciones finales y las perfectas todavía están por venir. Esto Dios sanó, fue una sanidad temporal. Pasó el tiempo, se curó de esa enfermedad, pero con el tiempo esa persona falleció, pero la bendición total de la vida eterna no ha llegado, pero les va a llegar, ¿verdad? Como a nosotros, ¿verdad? Entonces es bien importante entender esa parte, ¿verdad? Porque a veces para tener una teología balanceada acerca de los milagros, acerca de cómo Dios actúa, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí porque ya hemos estudiado una hora, ¿verdad? ¿Llevamos qué? 1:17 ya. ¿O cuánto llevamos? Sí, ya llevamos como una hora. Empezamos a las 7:30, casi una hora. Bueno, ¿qué les ha parecido la clase? ¿Qué es lo que ustedes han entendido? Hermana María Higinia, ¿qué me cuenta? ¿Qué ha entendido de la clase? Bien, hermano, el versículo 21, 21. donde dice cuando me digan Señor, Señor, Ajá. yo creía que, bueno, yo lo había entendido que era cuando hacemos las cosas para nosotros y no damos la gloria a Dios. Ajá. Pero ahorita que lo explicó así, le quiero preguntar, yo Sí. yo vengo de ser católica. Ajá. Y yo entré por una de mis hijas que estaba enferma, pero antes un poquito tiempo antes, unas personas me dijeron, yo la curo y así, y le hacían unas limpias y no sé qué tantas cosas, Ajá. pero decían en el nombre de Cristo Jesús. Ajá. Es algo así, ese tipo de cosas, entra en eso de los que dicen que hacían milagros o que hacen milagros. Nah. Esas personas, hay personas que se llaman espiritistas. Algo así. Y hay otras personas, por ejemplo, los cubanos, tienen una combinación de brujería con santería, le llaman. Ajá. También. Entonces, ellos hacen una mezcla de dos religiones, una pagana y una cristiana. Pero en realidad, Jesús está diciendo que para entrar al reino de los cielos, es necesario que hagamos la voluntad de Dios, ¿verdad? De Dios. Ajá. Pero él está hablando de una regeneración, de que nosotros debemos regenerar nuestra vida, ¿verdad? Ajá, ok. Porque aunque nosotros, como le digo, hay personas que son religiosas de nombre, ¿verdad? Sí. Dicen, yo creo en Dios, pero vive una vida que no está viviendo la voluntad de Dios. Y cuando habla de la voluntad de Dios, está hablando de lo que Jesús ya explicó en estos capítulos anteriores. Del homicidio, del odio, del adulterio, del divorcio, del juramento, de la venganza. Esa es la voluntad de Dios de la que está hablando en este contexto. Ajá, en estos capítulos. Todo eso. En esos capítulos. Entonces, cuando una persona realmente busca a Dios y para entrar al reino de los cielos, pues vemos que es necesario ser humildes, reconocer que somos pecadores, buscar enderezar nuestra vida, entrar por la puerta estrecha. Esa es parte de la voluntad de Dios, ¿no?
Ujú. Es lo que el contexto que estamos siguiendo es parte de esa voluntad. Que no andemos por la puerta ancha del placer y del desorden, ¿verdad? Sino que Ok. la puerta que conduce a la vida es la puerta de la vida espiritual, de la vida apegada a los mandamientos que Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Que es Ujú. estilo de vida, ¿verdad? Un estilo de vida apegado a la moral y a los valores de Dios, ¿no? Sí, Pero ok. no es que yo creo que hay algo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que no lo estamos viendo en este versículo, en estos textos, pero Ajá. el único que puede sanar, tiene el poder para sanarnos, es Dios. Es Dios. El enemigo no tiene poder para sanar a nadie, ¿verdad? No tiene Sí. poder, ¿verdad? Entonces, el enemigo solo nos tienta a hacer lo malo, a desobedecer a Dios. Pero tampoco nos puede obligar a hacer lo malo, Sí, ni a no. controlarnos, ¿no? Dios nos ha dado la capacidad de tomar decisiones. Ujú. Y En libre la Biblia albedrío. claramente vemos que dice que cuando uno es tentado por sus propias pasiones, ¿no? Por Sí. sus deseos personales, tal vez de ambición o de lujuria o de deseos de su propio ego, ¿verdad? Que quiere grandezas materiales, cosas así. Entonces, Sí. pero el diablo no, en todo lo que vemos en la Biblia, el diablo nunca pudo hacer o cómo le podía, el ejemplo que le puedo dar es cuando tentó a Adán y a Eva, el diablo no le metió la manzana en la boca a Eva. No. Le pintó un Nomás le cuadro muy bonito, sugirió. ¿verdad? Le Ajá. pintó el cuadro muy bonito y ella fue y lo agarró Ella cayó. ella tomó la decisión de agarrarlo y de tomarlo. Y también se lo dio a Ajá. su marido. Y su marido sabía lo que estaba haciendo. Sabía de que ese fruto no era un fruto prohibido por Dios, ¿no? Entonces el diablo lo que hace es sugerirnos, hacernos ver que la cosa va a estar bonita, ¿verdad? Nos la pinta bonita para luego nosotros caigamos en la trampa, ¿verdad? Pero, como le digo, el único que puede hacer el bien, sanarnos, es Es Dios. Cristo. Es Él lo Dios. dice en la Amén. Biblia, yo soy el que da vida. Yo soy el único que puede dar vida. El diablo no puede dar vida. No. Entonces, si una persona se sanó, ¿verdad? Aunque haya ido con una persona que no sea 100% cristiana, Ajá. si invocaron el nombre de Dios y Dios tuvo misericordia de esa persona, aún en su ignorancia, Sí. Dios ve la necesidad de cada quien. Ajá. Él sabe lo que necesitamos. Si él ve que estamos sufriendo, Y da nosotros sanidad. buscamos su ayuda, aunque la persona no sea, como le digo, sea una persona cristiana, pero como esa persona está poniendo su fe en el nombre de Cristo, Sí. yo muy posiblemente Cristo tenga misericordia de ella y la sane, Amén. ¿verdad? Ujú. Sí. No sabemos, Dios es el que conoce los corazones, Ajá. pero Ok. en realidad aquí está hablando de que para entrar al reino de Dios, porque el tema es, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios, sino el que hace. No son por las palabras, son por los hechos. Ajá. Por los hechos Ok. que uno busca a Dios. Porque Sí. Dios en realidad, Dios nos busca, nos atrae, pero no nos atrae a la fuerza. O sea, no nos obliga a que nosotros creamos en Él, no nos obliga a que aprendamos su palabra, no nos obliga a que nos portemos bien. Él siempre nos muestra el camino y nos hace promesas y nos dice que vamos a tener buenos resultados. Pero ahí está en nosotros en creerle y confiar en Él. Él es la parte de la fe. Entonces, ya cuando empezamos a creer en Él y obedecer su palabra, empezamos a ver los resultados. A veces no enseguida, pero a largo tiempo, con el paso del tiempo, vamos a ir viendo Ajá. los buenos resultados. No va a tener riquezas materiales, pero vamos a ver una vida tranquila, De no nos va a paz. faltar lo necesario, y vamos a estar contentos con las bendiciones que Dios nos da. Vamos a tener el gozo de saber que estamos haciendo lo correcto.
porque el gozo en el cristiano es muy diferente a la alegría que da, por decir, una fiesta, por decirlo, usted cumplió años y le hicieron una fiesta y ese día está contento. Sí. Pero el gozo es diferente porque el gozo va a lo espiritual. El gozo cuando usted hace la voluntad de Dios, el hecho de saber que usted hizo lo correcto, eso le da gozo. Sí. Porque sabe que hizo lo correcto. Le voy a poner un ejemplo. Suponiendo que al vecino de usted se le pierde la cartera. Un ejemplo, ¿verdad? Al vecino se le perdió la cartera y usted salió de su casa y vio que había una cartera ahí tirada que tenía mucho dinero. Y tal vez el dinero usted lo necesitaba. Y luego abre la cartera y ve que tiene más de lo que usted necesitaba. Ajá. Pero ve que ahí está la licencia, la identificación de su vecino. Y usted sabe que el vecino se le perdió, ahí está en el suelo, ¿no? Usted va con el vecino y usted entra en un dilema, ¿qué hago? ¿La regreso o me quedo? Porque sabe que hizo lo que Dios pide que uno haga. Sí, hermana Clara. Gracias, pastor. Eso que usted está diciendo a mí me pasó. Le pasó. Hace 3 semanas se me perdió la cartera. Se le perdió su cartera. Y nadie fue quien para decir, la encontré. Porque identificaciones había adentro. Y nadie llamó. Bueno, la persona que la tiene o la encontró, déjeme decirle que se va a quedar con lo material, pero no con lo espiritual. No va a sentir el gozo. Al contrario, se va a sentir hasta mal. A lo mejor con el tiempo se la regresa. No sé, ¿verdad? ¿Ya para qué? ¿Ya todo cancelé? Ah, pues sí. Es un problema cancelar todo, créame. Sí. Que, oh my God. Pero yo le puse el ejemplo que cuando uno hace lo correcto, uno siente satisfacción que agradó a Dios. Paz. Y eso le da gozo. Correcto. Porque aunque no sacó un beneficio material, sabe que por eso que hizo, por agradar a Dios, las bendiciones de Dios están fluyendo, siguen viniendo. Amén. Amén. Pero si uno no hace lo correcto, uno se va a sentir un miserable. Y luego no va a tener ni cara de pedirle a Dios nada. ¿Por qué? Porque se va a sentir mal. Por eso es importante el arrepentimiento. Ajá. Para que uno pueda seguir con su relación con Dios y pueda estar en paz con Dios y pueda vivir contento. El gozo es espiritual, ¿verdad? Hay gente que es bien pobre. Hay gente que es pobre. Pero dice, soy pobre pero honrado. Entonces es bien importante eso, ¿verdad? Que uno tenga la paz y el gozo de saber que está agradable. Que vean lo de los profetas, porque los profetas en la época del pueblo de Israel en general, y cuando llegó Jesús, no era la excepción. También el pueblo andaba mal en su vida espiritual. Claro que cuando digo el pueblo, no es que 100% todos. Es una mínima parte de las personas que estaban viviendo una vida agradable a Dios, ¿verdad? Pero la gran mayoría, la gente de dinero, la gente de la sociedad, todo eso, pues siempre abusando del pobre, abusando de la situación, ¿verdad? Y ellos tenían la palabra de Dios, pero no la vivían. Entonces, por eso Juan dice, ¿quién les dijo que ustedes se van a escapar de este juicio que pronto vendrá? Dice. O sea que, y luego Jesús lo mismo lo dijo, no va a quedar piedra sobre piedra, no te ha destruido, y se cumplió. Y eso es lo que estamos viendo, de que cuando uno no vive la palabra de Dios, pues mejor, es como que está en el mundo, ¿verdad? Como que no haya conocido, como que no haya conocido la palabra. Entonces, creo que hasta peor, ¿verdad? Porque uno sabe lo es bueno y no lo hace. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí porque el tiempo ha avanzado y les felicito porque hoy no participaron varios.
no sé, a mi prima y mi hermana a veces me dice que no entran porque a veces se va muy seguido la luz y también la internet a veces falla. Días no me pude conectar. Sí, ¿Quién sabe por qué? No había en la internet. lluvia, sí. Ujú. Bueno, pues así nos despedimos. Buen Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta tarde, en esta noche, por la oportunidad de tu palabra. Sabía de ti, pero que no estaba viviendo de acuerdo a tus leyes, a tus mandamientos, a tus valores. Señor, vivían una vida pues sin importar las consecuencias de tu opinión, Señor, si ellos estaban agradando o no. Y el llamado, Señor, siempre es a que te busquemos, que nosotros hagamos tu voluntad. Y si nosotros buscamos tu reino y tu justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura, dice tu palabra. Así que te pedimos que nos ayudes siempre a buscar el reino tuyo, hacer lo que es justo delante de tus ojos. Y sabemos que si lo hacemos, vamos a tener el gozo de haber cumplido con nuestro deber, de haber cumplido con lo que tú nos pides que hagamos. Y tus bendiciones siempre van a fluir para nosotros, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos, mis hermanas, que cada uno de ellas les des de tus bendiciones, que no les falte, Señor, lo necesario. Y te pedimos que la próxima semana, si es tu voluntad, podamos conectarnos nuevamente, seguir estudiando tu palabra. Nos despedimos con tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanitos, por el día de Amén. hoy, que pasen una feliz noche. Hermanita Higinia, Gracias, pastor. me saluda al hermano Nata si lo ve, Sí, claro que sí. y a Valerie, y a Salomón, y a los demás hermanos, no me acuerdo el nombre de todos, pero